centro que organizó el Centro Mark Turkov en Buenos Aires. Está basado, la parte teórica está basada en una investigación mía que hice en Israel acerca de los nombres en el judaísmo, para una tesis de maestría sobre la inmigración de los judíos etíopes y el cambio de nombre con la inmigración a Israel. Y está adaptada a una investigación estadística realizada en base a registros de los cementerios de Liniers y tablada a lo largo de un siglo entre 1879 y 1980, de judíos que vivieron en Argentina. No necesariamente nacieron en Argentina, pero vivieron en Argentina porque las fichas de los cementerios tienen juntos tres datos muy relevantes: el nombre hebreo o judío, el nombre oficial castellano y apellido, y la fecha de nacimiento. Por lo tanto, es posible ver estadísticamente qué nombres se daban en cada época, cómo era la cambiante correspondencia entre nombres judíos y nombres castellanos a lo largo de las épocas, y esto es relevante porque la hipótesis de fondo es que el paulatino proceso de inserción de esta comunidad inmigrante judía en Argentina se ve acompañada por, en el plano simbólico, por cambios en el sistema onomástico, en el sistema de nombres, que hay que verlo como un conjunto. Y entonces, para poder entender mejor, tenemos que entrar en entender cuál es la tradición onomástica judía, con hincapié en la Ashkenazí, en este caso, y ver cuáles eran estos procesos identitarios, por un lado de integración y por el otro lado de mantenimiento del particularismo judío, cómo se expresan a nivel de los nombres, ¿sí? Vamos a la diapositiva siguiente. Los nombres sí, te escuché, Dani, pero ¿pasó la diapositiva? No, los nombres son... No, denme un segundito. Yo continúo. Los nombres hay que entenderlos como una etiqueta de identidad étnica, ¿sí? Ya esto lo vamos a entender mejor. O sea, etiquetan a los miembros del grupo como tales. Y los nombres en cualquier grupo consagran vínculos interpersonales que se establecen a lo largo de sucesivos ritos de pasaje en el transcurso de la vida. Hay un investigador del siglo pasado llamado Van Gennep, que consagra el concepto de ritos de pasaje, donde en la vida todos pasamos por sucesivos ritos de pasaje, no necesariamente los religiosos, no solamente los religiosos, como bautismo o brit milá, matrimonio, sino también una graduación, por ejemplo, universitaria, es un rito de pasaje, y en cada rito de pasaje se recibe en el sentido amplio un nuevo nombre. Por ejemplo, en un casamiento una mujer pasa a ser tradicionalmente, esto está cambiando, señora de tal, o una persona pasa a ser profesor o doctor o licenciado o licenciada. En el sentido amplio también se los puede considerar nombres. Vamos a la siguiente. Y estos libros, los mostrados aquí, por ejemplo, Los gauchos judíos de Garshunov, el de Senkman, que es muy recomendable, La identidad judía de la literatura argentina. Yo me baso mucho en este trabajo para los ejemplos. Y Músicos y relojeros de Alicia Steinberg son un ejemplo de que no solo me basé en, digamos, en teóricos, no solo en estadísticas de registros de cementerios, sino también
en bibliografía y en la prensa, ¿sí? Por ejemplo, avisos fúnebres, y cuento que acá está presente mi colega antropóloga Beatriz Kuperman, que ella colaboró en el análisis de avisos fúnebres, ¿sí? Que sirven para establecer una comparación de conjuntos de nombres entre judíos y no judíos, por lo menos servían desde los 80 cuando esto había mucha mayor profusión de avisos. Pasamos a la diapositiva siguiente. El nombre como símbolo. Hay que entender entonces que los nombres son signos diacríticos, o sea, signos diferenciadores entre los propios y los pertenecientes a otros grupos. Un signo, como sabemos, se puede... Ale, Se compone. ¿me puedes avisar a las 7? Un signo. Betty, bloquea por favor tu... Un Sí, signo ya los bloqueo se yo. compone de significante y significado. Significante es como Interrumpo un segundo, perdón. ¿Se deberían estar viendo las diapositivas? Sí, se están viendo, ¿o no? Yo no las Sí, veo. se están viendo las diapositivas. ¿Quién no está viendo las diapositivas? Perdón. Yo por lo menos no las veo. ¿Quién me dice que no las ve porque no te identifico? Guillermo, creo que es Ezequiel, ¿puede ser? Gabriel es el No, que ya la solucioné, ya está, ya está. No, yo los veo bien, ¿eh? Ya está, bueno, Listo, muy perfecto. bien. Vuelvo. El nombre como signo se puede entender de la siguiente manera. Los nombres son significantes que tienen significados. Significante es cómo suena el nombre, aún sin para quienes no conocen el significado. Por ejemplo, si vamos a Jacobo Rabinovich, el significado es la etimología. Jacobo, que viene de Jacob, que tiene una historia, que tiene una explicación. Rabinovich, que como sabemos es el hijo de alguien que era rabino, por lo menos en el momento que se dio el apellido, pero muy pocos que mencionan este nombre, tanto propios como ajenos, conocen el significado, pero como significante sirve como signo diacrítico diferenciador. Cualquiera en el contexto argentino sabría reconocer a una persona judía, ¿sí? Tanto propios como ajenos, en virtud al significante. Después tenemos que referirnos a una tradición judía que tiene que ver con lo que se llama la magia del nombre, que la relación entre una persona y el nombre no es arbitraria, sino que ancestralmente el nombre, en todas las culturas primitivas, el nombre es una parte vital del propio ser que hay que proteger de todo daño posible. Por ejemplo, en un libro... Or Ahaim, un libro, una fuente de la tradición judía, se dice que encontré en el libro de la vida que el nombre del hombre es su alma. Hay un poder mágico atribuido al nombre. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el caso de Abraham, que acá está mirando las estrellas por digamos, la promesa de Dios de que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la costa del mar, para propiciar que tengan descendencia, Dios en el Génesis le cambia el nombre a Abraham por Abraham y a Sarai por Sará, que termina en hebreo en Hei. Esa letra Hei simboliza el nombre de Dios. O sea, esta operación, que ahora podríamos llamar cabalística o mágica, introduce un elemento teofórico. Teofórico, por ejemplo, también es la partícula el, en los nombres como Ariel, Gabriel, Rafael, significa Dios. Hay rabinos que recurren para curar a una persona a la cábala práctica, cambiando el nombre de los enfermos de distintas maneras, pero una manera es incluir la partícula el para darle la protección divina, ¿sí? También, tradicionalmente, los judíos ashkenazim cambiaban el nombre de un niño enfermo por alter. Alter quiere decir viejo, pensando que el ángel de la muerte, el Malach HaMoves, venía a buscar un niño, entonces se lo engañaba.
Acá el versículo de Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esto es, padre enaltecido o padre de una multitud. Vamos a la siguiente. La siguiente diapositiva. Bueno. Lévi-Strauss considera que el nombre es un medio que tienen las sociedades para clasificar a los individuos y la pertenencia, ratificar la pertenencia del individuo al grupo que lo confiere. Ojo que no me estoy refiriendo en este trabajo a apellidos que merecen una presentación aparte, ¿sí? En los apellidos hay mucho de esto, pero a otra escala más bien de grupos familiares. Pero cuando dan un nombre es importante pensar que son los padres que se están clasificando a sí mismos, expresando a qué grupos o categorías sociales aspiran a parecerse. Bueno, aquí vemos en relación al rito de pasaje la circuncisión, ¿no es cierto? Ustedes saben que en las familias muy tradicionales u ortodoxas, especialmente entre los judíos sirios, está prohibido mencionar el nombre del bebé, en este caso del varoncito, hasta el 8º día que se hace el Brit Milá, la circuncisión, ¿sí? No se puede mencionar. Recién ahí empieza a ser una persona, un judío, digamos, incluido a partir de este rito de pasaje en que se le confiere el nombre. Vamos entonces a la siguiente. A la anterior a esta. ¿No hay una siguiente de esta? Bueno, está bien, no importa, nos quedamos acá. Sí, y viene, o sea, viene esta primero, a ver, espera que yo te digo, esta, y la siguiente es esta. Bueno, nos quedamos acá. Hay tradiciones judías para elegir el nombre, hay dos tipos de tradiciones, dos tipos de criterios. O un nombre para señalar un acontecimiento o un nombre para honrar a los antepasados. Para que se entienda bien a nivel argentino no judío, a nivel argentino general, cuando fue la guerra de Malvinas, hubo una cantidad de niñas llamadas Malvina o Soledad. Esto sería un nombre para señalar un acontecimiento. Cuando murió Herzl en 1903 o 1904, no recuerdo con precisión, hubo muchos chiquitos y hasta mujeres llamados con el nombre Herzl o Binyamin, Zeev, los nombres de Herzl o Teodor, etc. Esto es nombre para señalar un acontecimiento, pero para honrar a los antepasados es importante este criterio que está en el Talmud, en el Tratado Brajot. El Tratado Brajot dice, el hombre debe revisar siempre los nombres con que llamará a su hijo merecedor de ser justo, puesto que a veces el nombre es causa del bien o causa del mal. O sea, había desde siempre una tendencia a elegir nombres de personalidades cuyas virtudes serían una guía en la vida del chico, del niño. Y en hebreo estos dos criterios se llaman, para un acontecimiento se dice Leshem Ameorá, y por los antepasados se dice Leshem Aboteinu. Interesante que en el primer periodo bíblico los apelativos personales eran nombres absolutamente propios. Por ejemplo, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, hay un solo Abraham, hay un solo Isaac, hay un solo Jacob, hay un solo Moisés, un solo David, un solo Salomón, Shlomo. Estos nombres durante 2000 años no se van a repetir. O sea, eran nombres únicos y exclusivos, por supuesto, cada uno expresando características de la persona
Por ejemplo, Abraham dijimos, pero David amado y Salomón pacífico, Shlomo Shalom, ¿sí? Porque gobernó 40 años pacíficamente. Los Ashkenazim tienden a dar los nombres de antepasados muertos, de un abuelo o bisabuelo. El nombre hebreo, el Shem Kodesh, es el nombre con el cual se lo llama a la Torá, al judío, pero los sefaradim tienen la tradición diferente. Ellos sí tienen la costumbre de dar el nombre de un antepasado vivo. En el caso de los judíos sirios, la regla es: el primer hijo varón tiene el nombre del abuelo paterno y el segundo hijo el del abuelo materno, y la regla es inversa para las niñas. La primera hija mujer de la abuela materna, la segunda hija mujer de la abuela paterna, entre los judíos sirios. Y como sí dice ya en esta diapositiva, los judíos tienen una dualidad entre un nombre público, que es el Kinui, y el Shem Kodesh, o nombre judío y ritual con el cual se lo llama a la Torá. Después tenemos una referencia para entender el concepto de epónimo. Por ejemplo, Israel, que era el nombre nuevo que recibió Jacob por Dios, es el epónimo. Israel o Jacob Israel es el epónimo que nos da el nombre al pueblo de Israel. Etnónimo es el nombre colectivo, por ejemplo, israelitas, hebreos, judíos, y antropónimo es el nombre de una persona. Lo interesante es que en procesos de señalamiento donde al que no pertenece al grupo o al que se lo ve como extraño, en el caso, por ejemplo, del antisemitismo en Argentina, a los judíos se les da un nombre general a partir de un antropónimo de Moishe o Jacobo. Se llegó a acuñar, y había estas publicaciones antisemitas de la época de la Segunda Guerra como Clarinada y otras. A los judíos los llamaban los Moishes, los Jacoibos, y había un caricaturista que se hacía, su seudónimo era Mata Jacoibos. Vamos a la siguiente. Era esta, estaba trastocada. Ya hablamos entonces de que el nombre puede ser causa del bien o causa del mal, según el Talmud. A la siguiente. Y que los Ashkenazim, aquí vemos la foto de una tradicional familia siria de Alepo. La siguiente. Aquí tenemos los emblemas de las 12 tribus de Israel. Jacob muere en Egipto, ya sus 12 hijos, en realidad José da origen a 2 tribus, Benjamín y Menashe, pero bueno, se van a formar las 12 tribus de Israel a partir de los hijos de Jacob, y les da una bendición a cada uno en el momento de morir. Algunos los compara con características de animales, o bien profetiza su destino, y lo interesante es que esta bendición es sumamente rica en inspiración en la tradición judía ashkenazí para poner nombres, dobles nombres y correspondencia entre nombre judío y nombre profano, Kinui y Shem Kodesh. Por ejemplo, vamos a Judá, león, ¿sí? Fue comparado con, Jacob le dijo, Gur Arie Yehudá, Judá es un cachorro de león, o sea, era el cuarto de sus hijos, pero va a ser muy grande, va a ser el más grande en prestigio, la tribu de Judá. Por eso el león es el emblema de la tribu de Judá, y hasta hoy en día es está en el escudo de la ciudad de Jerusalén, y custodia en las sinagogas el libro de la Torá.
el Aarón Kodesh, donde se guarda el rollo de la Torá. Y justamente esto dio pie a que los Ashkenazim usaran el doble nombre Yehuda Leib, León, ¿sí? Efraín, que acá no está, pero es uno de los hijos de José, iba a tener mucha descendencia como los peces en el mar. De ahí que Efraín va junto con Efraín Fischl, pececito, ¿sí? Es una manera de llamar a la gente que se llamaba Efraín. Benjamín, que aquí lo vemos como un lobo, la número 12, porque estuvo enemistada con el resto de las tribus. Benjamín, su destino iba a ser ser un lobo solitario. De ahí Zeeb, lobo en hebreo, Binyamin Zeeb, Wolf en yiddish o en alemán, Wolf, Adolf, que fonéticamente es similar, y el diminutivo Welbel, que sería el diminutivo en yiddish de Wolf, de lobo. Se dice que el apellido sefaradí López con S indica también una descendencia de Benjamín, porque López deriva de lobo. También tenemos Naftali, acá está con el número 6. Naftali es un ciervo o una gacela, en hebreo tzvi, porque finalmente su destino fue morar en Galilea, donde hay montañas y había cantidad de gacelas. Por eso Naftali tzvi, Naftali ciervo, Naftali gacela, Hirsch en yiddish y en alemán. Y esto ha ido en yiddish al diminutivo Herschele o inclusive Gershele. Otro par de nombres de animales que no tienen origen en tribus es Dov, oso, Dov, ber, oso en hebreo, oso en yiddish o en alemán. Hubo alguna hipótesis de que esto indicaría alguna creencia totémica, o sea, como que en la época de las tribus había una creencia en tótem. Esto es nada más que una hipótesis. Pasamos a la siguiente. Estos nombres en la muestra que se trabajó, que yo trabajé, abundan mucho, especialmente la dupla Tzvi Hirsch y Arie Leib. Y esto era una segulá, o sea, propiciaba, según la tradición, tener una larga vida. Tener un doble nombre iba de la mano con la creencia de que esto daba larga vida, Arihut Yamim en hebreo. Encontré mucha abundancia en la muestra trabajada. No, vamos a la anterior. Mucha abundancia, abundantemente estas duplas, Yehuda Leib o Arie Leib, en todas las generaciones. En yiddish o hebreo y en castellano equivalía al principio a león. Y hay una migración donde también se lo va a llamar en castellano Leonardo, hasta que se desplaza a un equivalente fonético que va a ser Luis, ¿sí? O sea, gente que se llama en hebreo Ariel Leib, se va a llamar en castellano también Leonardo, pero también Luis. Y Tzvi Hirsch se va a llamar Gregorio, y luego también fonéticamente, por asimilándolo al diminutivo de Hirsch, que es Herschele, Enrique, Ernesto, Edgardo. Y los del doble nombre, que es Lobo Benjamín, son Zeeb Wolf, y en castellano, fonéticamente, tiene similitud con Adolfo, o Valentín por la B corta de Wolf. Y Dov-ber, por ver, es Bernardo, ¿sí? Estas son correspondencias castellanas estadísticamente encontradas mayoritariamente para estos dobles nombres. Sí, la siguiente. La diapositiva siguiente, Silvia. Bueno, también con Beatriz hemos trabajado una muestra de 70 familias judías y tomando aquellos apellidos
que eran claramente italianos o españoles y que tenían una cruz, entonces consideramos que podíamos comparar grupos familiares judíos con grupos familiares de origen católico y queríamos encontrar, queríamos hacer una comparación entre qué nombres usaba la generación de abuelos y qué nombre la generación de nietos. Al final voy a contar qué es lo que encontramos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, todo el siglo trabajado lo divido en 3 periodos. El primer periodo es de la inmigración a Argentina, el periodo de irrupción. El segundo, una transición, a grosso modo, entre 1910 y la década del 40. Y finalmente un último periodo hasta llegar al final de la muestra, en el año 80, entre 1950 y 1980, periodo de síntesis. Encontré que los 3 nombres más comunes de todo este siglo en Argentina fueron en castellano Salomón, Moisés y José, y para mujeres Sara, Esther y Ana. Ojo que esto es una muestra, no implica que absolutamente sea así para el universo. Por eso una muestra aleatoria, al azar, tomada con criterios, pero no necesariamente representa todo el universo. Lo interesante es entender que en el primer periodo lo que se le daba a la persona era un nombre judío, y al inmigrar o al haber nacido en Argentina se buscaba qué nombre castellano, con qué nombre castellano se lo podía anotar. En general, se podía elegir un criterio fonético, como vimos entre Leib, Ariel Leib y Leonardo o Luis, y un criterio algunas veces semántico, sea referirse al significado, como cuando una mujer se llamaba Golde, que se la va a llamar Dora, por lo dorado de Golde, ¿sí? Al final, en el último periodo, el más reciente, que ya no es tan reciente, pero en ese momento, en 1989, 88, perdón, 87, 88, en que se hizo este trabajo, era el más reciente, vemos que habían invertido los términos y todos habían recibido un nombre en castellano, para lo cual, y no siempre, se buscaba un equivalente hebreo. Ahora, parecería que, vamos a la siguiente, la mayor parte de los nombres son nombres en memoria de antepasados, pero de esta manera. El que tenía un abuelo, Abraham, sí, Abrum se pronuncia en Yiddish, no es que se va a llamar Abraham, sino que se puede llegar a llamar Alberto o Alejandro, porque tenía un abuelo, por ejemplo, en mi familia había una abuela, Sofía, y bueno, sus descendientes, una vez que ella murió, se podían haber llamado Susi o Silvina, ¿sí? Se guardó la inicial del nombre. Pero lo que se observó es que el cambio se da en los nombres castellanos, en tanto que buscando los nombres hebreos se nota una hilación de continuidad en el grupo. Por eso es tan importante cuando se transcriben lápidas, muchas veces, sabiendo el nombre de un nieto o en genealogías, que esto se complementa con información, se nutre a veces de información de lápidas, sabiendo el nombre de un nieto, se puede ver el nombre de un abuelo o viceversa, ¿sí? Porque los nombres hebreos en general se conservan en generaciones salteadas, y esto permite trazar la hilación de continuidad del grupo. Y lo que se nota es estadísticamente que progresa de manera muy notoria la tendencia a dar un doble nombre en castellano. Ya no estoy hablando de los dobles nombres tradicionales judíos que dan larga vida, Arihut Yamim, sino que, dado que en la sociedad argentina tradicionalmente primaba mucho el doble nombre, tipo Juan Carlos, José María, José Luis, ¿sí?
Esta tendencia a tener un doble nombre castellano aumentó de manera muy significativa, siendo que en la primera generación solo el 4% de los varones tenía un doble nombre castellano, pero en la última generación el 90% tenían un doble nombre en castellano. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hola? Bien, ¿Cómo bien, vamos de tiempo? bien ¿Vamos, todo. Sí, sí, vamos bien? estamos bien. Bueno, Entonces, vamos al primer, entonces, diapositiva siguiente. En general, bueno, ustedes saben, esto es una publicación en un libro, ¿sí? Pero yo acá, y cada capítulo tenía, digamos, una cita poética que hacía alusión a los nombres. Pero la única que conservé para esta presentación es del canto a la Argentina de Rubén Darío, porque justamente estamos hablando de el periodo 1870 a 1909, o sea, 1870 no presencia en Argentina, que ya vemos que, como dice la foto, Moisés Ville, primera colonia agrícola fundada en 1889, si bien la congregación israelita se fundó en 1862. Estamos hablando de gente nacida en 1870 hasta nacidos en 1909, y vemos que Rubén Darío escribe: cantad, judíos de la pampa, mocetones de ruda estampa, dulces rebecas de ojos francos, rubenes de largas guedejas, patriarcas de cabellos blancos y espesos como hípicas crines. Cantad, cantad, zaras viejas y adolescentes benjamines, con voz de vuestro corazón, hemos encontrado a Sión. Bueno, acá habría muchísima tela para cortar: sionismo, territorialismo, proyecto en Argentina. Es muy interesante, pero no es para este análisis. Lo interesante es que esto forma parte de un canto a la Argentina, homenaje de Rubén Darío al centenario argentino, así como Los Gauchos Judíos, compilación de artículos publicados en La Nación o en la prensa, no estoy seguro, por Gershunov, son un homenaje también a 1910, al centenario de la Revolución de Mayo. Bueno, entonces lo que nosotros vemos es que la mitad de los varones tenían nombres bíblicos o posbíblicos, pero nombres tradicionales muy antiguos de las fuentes judías, pero solo, en tanto que el 50% de los varones tenía este tipo de nombres, solo una cuarta parte, el 25% de las mujeres. ¿Por qué? Porque los varones eran llamados a leer la Torá, y con las mujeres siempre había menor necesidad de tener un nombre ritual hebreo, y había más margen para, entre comillas, experimentar con modas de nuevos nombres. Muchos de esta primera camada tienen nombres o en yiddish o en idiomas europeos, que son directamente transcriptos en el documento en castellano, como algunos se llaman Wolf en su documento, otros Golde, Slata, o sea, ni es un nombre castellano, y lo que es una transcripción. Los nombres más comunes de varones en esta época son Salomón, Jacobo, Adolfo, León, José, Gregorio, Moisés, Isaac, Abraham, ¿sí? Y los nombres más comunes de mujeres en esta primera época son María, y vamos a hablar de María porque es muy interesante. María era de lejos el nombre más común entre las mujeres judías y desapareció por completo. Y hay un motivo. La siguiente de esta, por favor. La siguiente diapositiva de esta. María desapareció por completo, de ser el más mentado a desaparecer por completo. ¿Sí? María, Berta, Sara, Ana, Catalina, Rebeca, Esther, Sofía, Fanny, Rosa. Son nombres que marcan una época. Para los que de mi generación suenan a nombres de Bobe, de abuela, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva,
que podemos considerar masivamente que toda la comunidad judía inmigrante, con su inmigración, transcurre un rito de pasaje colectivo, ¿sí? Y entonces estos nuevos nombres expresan nuevos vínculos. Y es muy interesante porque a nivel general de la población judía en todo el mundo, se rompe la unidad onomástica del judaísmo ashkenazí. Ya la apellidación, que data mayoritariamente de principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX en Europa Central y Oriental, ya introduce una novedad importante. Los judíos tradicionalmente a nivel masivo no tenían apellidos, los ashkenazim, sino que usaban Moshe ben Abraham, por ejemplo. Pero se rompe entonces la unidad onomástica. Si familias quedan en Europa, otras emigran a Estados Unidos, otras a Argentina. Los míos Bergman se transformaron en Bergman en Estados Unidos, por ejemplo, y ni que hablar con la inmigración y colonización en Palestina, Estado de Israel, hay una tendencia a hebraizar los apellidos por, digamos, el influjo del hebreo, del movimiento sionista, del renacimiento cultural. En Argentina, la figura del barón Hirsch y de la baronesa Clara Bischofsheim y su hijo Lucien fueron figuras rectoras como benefactores y dan la toponimia de las colonias como Colonia Moisés Ville, Colonia Mauricio, Colonia Barón Hirsch, Colonia Clara o Lucienville, ¿sí? Y también lo vemos mucho en los nombres de esta época, el nombre Moisés, el nombre Mauricio, el nombre Clara y Jaya, que existe una asociación entre Clara y Jaya. Vamos a la siguiente. Las décadas entre 1910 y 1949 corresponden a lo que Leonardo Senkman en su obra La identidad judía en la literatura argentina llama la época de aculturación lingüística del judío. Es la época en que, por ejemplo, Alicia Steinberg, que publica su libro Músicos y relojeros, habla en general de la época de las Doras y los Leones. Y los nombres más comunes estadísticamente en mi muestra son Salomón, Samuel, Isaac, Jacobo, Moisés, Jaime, David, Bernardo, pero hay un corte porque luego empieza a haber nombres ya que suenan más a contemporáneos como Mario, Jorge, Enrique, José Luis, Eduardo. Y entre las mujeres tenemos una abundancia de Ana, Rosa, Rebeca, Fanny, Sara, Esther, Clara, Raquel, Juana, Beatriz, Ana, Susana. Lo interesante es que ya no tenemos una mayoría de nombres bíblicos, sino que más de la mitad de los nombres más frecuentes no son bíblicos. Según el análisis de Leonardo Senkman, la asimilación al crisol de razas del país aluvional demandó del flamante israelita poner en interdicción algunas partes constitutivas de su identidad, y en su novela Un Dios cotidiano, David Viñas, que es judío por parte judío, su madre era judía, escribe lo siguiente: en el caso de Moshe Mendel, con su nombre evidente y desgraciado, quien va a ser bautizado como Mauricio, provoca la risa de sus compañeros al ser llamado en la lista de la escuela Moisés, que era su verdad. Se hace llamar Mauricio, pero se llamaba Moisés. Y él dice: pocos nombres tan típicamente judíos como Mendel o Menachem Mendel. Menachem Mendel era un personaje de Sholem Aleichem. Era tan kosher que se decía en Yiddish: Azereis Mendel, men essen von sein Fendel. Si se llama Mendel, se puede comer de su fuente. Otro caso era el de gente que tenía esta dualidad entre lo judío y lo no judío, como algunos hazanim, cantores litúrgicos,
el papá de Adrián Suar, ¿sí? Que se hacía llamar Leo Suar, era Leibele Schwartz, Suar, castellanización de Schwartz. O Raúl Tabachnik actuaba en Radio Splendid como Tabani. O Pinjos Borenstein en Radio Belgrano cantaba como Pedro Borini. Borenstein, Borini. Bueno, todo esto nos expresa una época en la cual hay todavía un problema con la identidad o una situación de manipulación o interdicción de identidades, hasta que se llega a la tercera época que llamamos de síntesis. Vamos a la diapositiva siguiente, si podemos, y si no, lo contamos igual. A partir de 1950 y hasta que termina esta muestra en 1980, podemos hablar de una época de síntesis. Los dobles nombres, o sea, los nombres, en general eran dobles nombres de varones más comunes, son totalmente distintos. Jorge, Marcelo, Daniel, Gabriel, Fabián, Luis, Eduardo o Gustavo. Y para las mujeres, Beatriz, Mirta, Susana, Mónica, Silvia, Viviana, Alicia o Judith. Pero los nombres que de origen hebreo que aparecen como castellanos, o sea, hay muchos nombres castellanos que son castellanos pero de origen hebreo, y no coinciden en absoluto con los nombres castellanos de origen hebreo bíblico que teníamos. Sí, ahí está, esta es la de síntesis. No coinciden con los nombres castellanos de origen hebreo que teníamos en un principio, que eran Salomón, Moisés, Abraham. Tenemos nombres que son muy abundantes en el periodo de síntesis, que son Rubén, Daniel, Abel, Gabriel, Rafael y Ariel. Todos estos nombres, menos Rubén, ¿no?, son teofóricos. ¿Qué quiere decir? Contienen el nombre de Dios, la partícula él. También se puede agregar como abundante un nombre originalmente no judío, que es griego, Alejandro, pero adoptado desde el siglo IV a.C. por los judíos en agradecimiento al buen trato de Alejandro Magno con respecto a los judíos al conquistar Jerusalén. Entonces, los podemos llamar nombres de síntesis, nombres de integración, que permiten a quien los porta llamarse de igual modo para propios y ajenos, y evitando así esta esquizofrenia entre identidad judía e identidad argentina. Por eso los llamamos nombres de síntesis, nombres ya de una época en que hay un arraigo y deja de haber, digamos, hay una reivindicación de integración. Esta correspondencia entre nombre judío y nombre castellano, llamarse Gabriel o Rafael o Rubén en hebreo y en castellano, solo ocurre claramente a partir de la década del 50 y en una gran parte de los casos. En la década de 1960, por ejemplo, 1 de cada 3 judíos ya lleva un nombre de integración. 1 de cada 3 judíos en la muestra relevada, ojo, que es una muestra de 1000 nombres en total. Y lo interesante es que estos nombres no se usaban antes, no son nombres tradicionales judíos, porque según algunas fuentes, no son nombres que se deben dar a las personas porque son nombres de ángeles. El ángel Gabriel, o el arcángel para los cristianos, Gabriel, y el ángel Rafael. Y podemos explicar su recurrencia, su uso o su prevalencia al influjo de la moderna cultura israelí. También tenemos nombres de integración femeninos que se usan en hebreo y en castellano o sea, la misma persona tiene el mismo nombre hebreo y castellano. Noemí o Naomi, Ruth, Edith, Gabriela, Jordana, que sería Yardena en hebreo, Dina y Alejandra. Y esto se da en muchos casos. 1 de cada 5 mujeres ya tiene un nombre de integración. Vamos a la siguiente. Tenemos que explicar que ya en esta época de integración, muchos chicos y chicas reciben su nombre hebreo en la escuela judía
porque ya las familias no estaban poniendo un nombre hebreo, especialmente a las nenas, sí a los varones, que en la medida que se los circuncida es el Moel, el que se preocupa porque reciba un nombre judío, aunque luego muchos no lo recuerden, y sé que en muchos casos ni se usa, pero bueno. Todavía hay una última generación, y lo recordará mi compañera docente de Yolem Aleichem, Nehama Hansman Barad, que teníamos un libro de lectura, Kinderland. Primero aprendíamos yiddish y enseñábamos yiddish y luego castellano, y los personajes tenían nombres en yiddish: Shimele, Gitele y Mirele, ¿sí? Diminutivos de Simón. Gitele quiere decir como buenita, y Mirele de Miriam, diminutivo. Pero esto se terminó, ya los nombres que se usan en la escuela judía son nombres hebreos y no yiddish. Vamos a la siguiente. Bueno, muy en síntesis, porque se puede analizar mucho más, tomando la muestra de 70 familias judías en avisos fúnebres que aparecieron en 1987, cotejada con una muestra de avisos que figuraban con la cruz y que tenían un apellido claramente español o italiano, lo cual no significa que en las familias judías no haya habido gente no judía y en las familias católicas no haya habido gente judía, pero a grosso modo vemos que los nombres más abundantes en la generación vieja de los abuelos y bisabuelos son totalmente diferentes entre el grupo judío y el grupo católico. Los nombres más frecuentes entre los abuelos judíos eran Moisés, Mauricio, Isaac, Enrique o Julio, y entre los abuelos católicos, Antonio, José, Juan, Luis o Manuel. No hay coincidencia alguna entre los nombres más frecuentes. En cambio, en la generación de los nietos y bisnietos, hay 13 nombres que se reparten el 50% del total en cada caso. Y más de la mitad de estos 13 nombres son comunes a ambos grupos: Diego, Alejandro, Hernán, Sebastián, Martín, Adrián y Marcelo. Nos encontramos ante una clara convergencia expresada en la coincidencia entre los nombres más frecuentes entre los varones de la última generación, que puede ser interpretada como evidencia de integración. Vamos a la siguiente. Y ahí vamos. Perdón, Dani, ya veo que está compartiendo Guillermo la pantalla, ¿no es cierto? Y a mí se me cortó la conexión, se cortaron la luz en toda la cuadra. Ay, qué bárbaro. Pero ya tengo, con el ya me celular. conecté con los datos, sí, con el celular, así que ya te estoy escuchando de vuelta. Bueno. Perdón. Está bien. Bueno, a modo de conclusión, decíamos el nombre como diacrítico, diferenciador, y habíamos dicho que las Marías desaparecieron. A ver, se da un fenómeno de resignificación. ¿Qué es la de resignificación? Un desplazamiento de la carga significativa al significante. Vamos a traducirlo. Sin importar lo que verdaderamente en su origen etimológico significa el nombre, un nombre pasa a sonar como nombre judío. Es esto, ¿sí? Y entonces, en virtud de las maniobras de identidad, la reivindicación de la propia identidad o el ocultamiento de la propia identidad, o la voluntad de diferenciarse entre el endogrupo, el grupo propio, y el exogrupo, el grupo ajeno, es como van a cambiar los nombres de esta manera. María, nombre de los más frecuentes en la primera época, porque María en castellano puede equivaler a varios nombres hebreos como Malke, reina, Mindl, Mirele, Miriam, ¿sí? y otros. María va a desaparecer casi completamente de los nombres judíos en castellano a partir de 1910. ¿Qué pasa? Abajo tenemos un ambulante, que eran los Cuentenic, que vendían a cuenta, vendían a plazo. Cuando no existía la tarjeta de crédito, ellos daban un crédito informal, vendían
vendían tela, porque antes las señoras se hacían su propia ropa y la de la familia, vendían la tela y la tela por ahí valía 10 pesos, pero pasaban durante 10 meses, se ve que tampoco había inflación, a cobrar un peso, un peso, un peso por mes. Esto era el crédito informal y a sus clientas como las anotaban y una se llamaba María La Paz y la otra María José y la otra María del Pilar. Entonces, ¿cómo llamaban a sus clientas las Marías? Obviamente no querían poner María, ellos decían, al final del día, decían, ¿y cómo te fue, Moille? Y aquí ves, estuve todo el día de María en María, o sea, ¿sí? De clienta en clienta. Pasó a ser sinónimo de goye, de mujer gentil, de mujer no judía. Por lo tanto, ya no cabía poner a alguna propia hija el mismo nombre, ¿sí? María se desjudaizó. Ojo que María viene de Miriam, y Miriam es el nombre de la hermana de Moshe, de Moisés, es un nombre hebreo, hebreo, más allá de que para los católicos recuerda a la mamá de Jesús, a la Virgen María. Y en otro sentido, Moisés era automáticamente el nombre que ponían a quien se llamara Moshe, Moishe, que era muy abundante, pero en un principio empiezan a llamar a los que se llamaban Moishe, Moishele diminutivo, los van a llamar en castellano, los van a anotar como Mauricio. De repente había tantos Mauricios que Mauricio se judaiza al punto que lo van a abandonar porque es sumamente marcatorio en un contexto en el cual no querían ser tan marcados para poder integrarse, entonces empiezan a llamarse Moshe en hebreo, pero Mario en castellano. Y a partir de la década del 60, Moshe en hebreo, pero Marcelo en castellano. Los equivalentes judíos de Marcelo, de Mario, de Mauricio, son Moshe, Mordejai o Meir, que todavía son usados con frecuencia hasta por la última generación de la muestra. Surge, por lo tanto, la necesidad de dicotomizar, o se es María, o se es Moshe, Moishe, y es el mantenimiento del límite étnico que exige un reacomodamiento del nombre para demostrando que es un diacrítico importante de adscripción étnica. Vamos a la siguiente y ya estamos terminando. Quizás los más jóvenes no saben, ¿no hay una anterior a esta? Bueno, no, bueno, está bien, vamos a la siguiente. Está bien, no está escrito aquí, pero lo voy a decir en síntesis, que hasta años recientes el registro civil solo permitía los nombres que estaban en una lista de nombres autorizados y año a año iban liberando nuevos nombres aceptados. De hecho, yo llevé la fotocopia de una traducción de la Biblia cuando anoté a mi hija como Naomi, ¿sí? Pero no fue necesario porque cuando llegué a anotarla ya estaba registrado este nombre, autorizado. Entre 1986 y 1987, por ejemplo, encontré en los listados que autorizaron un montón de nombres nuevos. 27% nombres indígenas, predominantemente mapuches. Por ejemplo, Nahuel, ¿sí? Empieza a ser autorizado. Antes no podían anotar un chico con el nombre Nahuel. Y de estos nombres autorizados, un 8% son nombres hebreos, que son Igal, Adam, Baruch, Naomi y Sharon. ¿De dónde vienen estos nombres? Son nombres de moda en Israel en esa época. ¿Y qué está expresando esto nuevamente? La identificación de una parte importante de la comunidad judía argentina con la cultura y la sociedad israelí contemporánea. Y también, bueno, el hecho de que a través de los cambios en la reglamentación, la sociedad argentina estaba asumiendo a partir de la restauración de la democracia con Alfonsín un reconocimiento de la realidad pluralista cultural del país. Dos son las tendencias en juego para el conjunto judeo-argentino. Una
de captación de influencias culturales de la sociedad mayoritaria argentina. Y esto se observa, por ejemplo, en la convergencia de nombres judíos con los nombres de la sociedad mayor argentina. La otra tendencia es una tendencia de preservación de la propia identidad grupal a través de la realimentación con el repertorio onomástico hebreo contemporáneo. Estas son dos fuerzas que no necesariamente se contradicen, son fuerzas simultáneas, una fuerza de integración, una tendencia de integración y una tendencia de particularismo identitario. Que ambas al mismo tiempo se han ido manifestando en el proceso paulatino de inserción de los judíos en el país. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Aplausos. Fantástico. Ahí cuando hablabas de Leonardo, también apareció el Leopoldo, ¿no? Leopoldo, León, Sí, sí. todo eso viene de Leib. Viene de Leib, que en realidad viene de Yehuda Leib o Ariel Leib, ¿sí? Porque mi familia se da mucho desde 1830 el primer Leib y hasta ahora sigue habiendo Leib. ¿Y en las mujeres hay algún nombre de esa rama del león? No, porque imagínate que según la tradición Jacob tuvo 12 hijos y una hija, ¿no es cierto, Dina? Y Dina solo es mencionada en un episodio muy confuso y no le daba bola, digamos, para la crítica bíblica, ciertas partes del Génesis fueron escritas por autores muy posteriores que obviamente respondían a una tradición patriarcal, ¿sí? Pero eso no quita que haya mujeres heroínas, pero las tribus son todas masculinas, o sea, tienen un héroe epónimo masculino. Si bien hay heroínas como por ejemplo la hermana y la mamá de Moisés y las parteras que no obedecieron la orden del faraón de matar a todos los chicos hebreos nacidos en Egipto. Adolfo pregunta, ¿el nombre Guillermo a qué nombre se remite? Habría que preguntarle, habría que ver la correspondencia. No hay una regla para esto. O sea, yo partí al revés. Yo no podía suponer cuál es la correspondencia, sino que yo fui a buscar en los registros cuál es la correspondencia en la realidad y traté de analizarla, ¿sí? Sí, en mi caso se dio lo que vos comentabas, que era usar la primera letra. Yo tendría que haber sido Salomón, como mis otros dos primos varones, pero las dos hermanas y la cuñada se pusieron de acuerdo en que era demasiado judío para sus hijos, el Salomón, y nos pusieron Saúl, que era algo como más soft. Sí, ahora, la tendencia en la última generación, ya después de hecha esta investigación, llega a que directamente hay como una escisión en total entre un significado que podría ser muy marcatorio y la identificación de los padres. O sea, hay familias que definitivamente se identifican como judías y mandan a sus chicos a ámbitos escolares o recreativos judíos y que sin embargo lo van a llamar cristiano. Esto es muy sorprendente. O sea, no correlacionan el significado del nombre que le están dando, ¿sí? Con la voluntad de seguir perteneciendo a una comunidad
que no es cristiana. Bueno, lo que tiene de interesante el estudio es no como una regla, sino que nos como suma un nivel de interpretación a cualquier estudio de nombres que podamos hacer. Pues si podemos identificar letras parecidas, si podemos identificar la comparación entre ese nombre en esa generación, nos puede ayudar a darle como un poquito más de profundidad a una historia familiar. Sí, absolutamente. Lápidas y genealogías se complementan mutuamente y el nombre hebreo de la lápida ayuda muchas veces a confirmar, ¿sí? A confirmar que se está tratando de un antepasado, porque fíjate vos que el nieto también se llama así en hebreo, que es la hilación, ¿no es cierto? Sí, lo único que me contaba Estela, que me desasnó sobre eso cuando dice hijo de Abraham, no siempre es Abraham, sino que cuando no se sabía el nombre, se ponía hijo de Abraham. O con un converso. Cuando lo llaman, por ejemplo, en una comunidad conservadora, porque los ortodoxos en Argentina, como sabemos, no admiten las conversiones. Pero cuando en una comunidad conservadora o reformista llaman a una persona y le dicen Yale, que suba la Torá, entonces le dicen, no sé, Yehezkel ben Abraham, o a veces dicen Ben Abraham Avinu, hijo de Abraham, nuestro patriarca, simbólicamente le dan una descendencia simbólica del primer hebreo, ¿sí? Porque es un converso. Bueno, Ahora, ya estamos, en lo estamos casi. personal, no, en lo personal, quería felicitarlo a Daniel porque es inevitable que creo que nos pasa a todos pensar, está hablando de mi familia. Indudablemente es así, porque creo que nos pasa a todos realmente. Es del libro tal cual lo que él plantea y cómo lo ha explicado maravillosamente. La verdad, muchísimas gracias. Gracias, Otilia, pero yo te quiero decir, esto no es exclusivamente judío. Por ejemplo, cualquier persona que viva en Argentina, si le dicen, mirá, va a venir Juan Manuel y va a venir Seferino, ya se imagina la clase social, los gustos, la ideología que puede tener Juan Manuel y Seferino, porque son los padres de Juan Manuel y los padres de Seferino los que le pusieron el nombre. Cuando gente de un estrato socioeconómico, digamos, carenciado, estoy buscando las palabras para ser políticamente correcto, llaman a sus hijas Jennifer, Jessica, Brian, perdón Brian, es porque, ¿de dónde lo toman? ¿De qué personajes? ¿De qué serie? ¿De qué película? ¿De qué publicidad? ¿De qué jugador colombiano? No sé, lo toman. ¿Qué destino quieren para ese chico o esa chica? ¿A quiénes aspiran a parecerse? Ni que hablar cuando encontramos a alguien que se llame Leandro o Hipólito, ya podemos pensar en abuelos radicales, o Juan Domingo o María Eva, ¿sí? O Diego Armando. Diego Armando, por supuesto, pero no dice algo sobre la persona, sino que dice algo sobre la época y el contexto en que los padres aspiraban a tener, o sea, cuál era el referente identitario de esos padres. ¿Sí? Si puedo hacer un comentario, una anécdota personal mía. Cuando yo nací, sabíamos que, es decir, lo que me contaron mis padres, que como papá quedó huérfano de madre y padre muy joven, que si nacía una mujer le iban a poner el nombre de la madre. La madre se llamaba Neje, se escribe en europeo Neche. Entonces,
La cuestión, como vos dijiste, Dani, que no se podían poner nombres extranjeros. Entonces mamá en la maternidad, cuando le preguntaron qué nombre me va a poner, dijo un nombre con N, como vos dijiste, la inicial. Y la enfermera dijo, ¿pero qué nombre? Dijo, no sé, Nelly, ya lo voy a pensar. La enfermera le dijo, yo lo voy a pensar. ¿Saben qué nombre me puso? ¿Alguien sabe cómo me llamo en castellano, aparte de mi hija? ¿Norma? Me llamo Norma. Pero me contaron que cuando papá llevó el papel, lo anotó, y cuando llegaron a casa vivíamos con mis abuelos. Y mi Zeide preguntó cómo van a llamar a la nena, y él habrá esperado justamente lo que vos decís, Sara o Rivka o Lea. Y cuando mi papá agarró el papel y leyó Norma, mi Zeide dijo, Bus para Yidischer Nomen is Norma. Es decir, ¿qué clase de nombre judío es Norma? Y les cuento que yo me enteré que me llamo Norma cuando empecé la escuela primaria, porque cuando me fui a anotar y me preguntaron nombre y apellido, en casa me llamaban Cuquita. Entonces yo dije Cuquita Barad. Y la secretaria me dijo, eso es un apodo. Y yo no sabía a los 5 años qué quiere decir la palabra apodo. Entonces miré a mi mamá y dije, esta mujer está loca. Y oigo que mamá dijo, se llama Norma. Chocolate por la noticia. Yo no sabía que me llamo Norma. Y después, a partir de ese momento, fue la dicotomización. A la mañana en la escuela del Estado, primaria, secundaria, facultad, era Norma. A la tarde en el shule, en el seminario, y cuando empecé a trabajar, era Neje, porque era mi nombre en yiddish. Y después, cuando empecé la TNUA, había que elegir un nombre hebreo y me llamé Nehama. Y a partir de ahí soy Nehama. Perdón por la interrupción, pero quería comentarlo. ¿Puedo contar algo gracioso, pero real? Esto Ahora, era real, ¿eh? sí, no, está bien, ¿no? Por supuesto, es muy personal. Digo, está sacado de la literatura, pero hay un libro de Manuel Gálvez llamado La Maestra Normal. A principios del siglo XX, Manuel Gálvez recorre como inspector de escuelas, provincias. Resulta que la costumbre era poner nombres según el santoral. Por eso esos nombres raros, Pancracio, Teófilo, que era el nombre del santo del día. Bueno, a una jovencita en Catamarca, resulta que cuando le pregunta el nombre, una docente en Catamarca, él como inspector, Manuel Gálvez, le pregunta el nombre y le dice circuncisión del señor Gutiérrez. Así se llamaba, circuncisión del señor Gutiérrez. Pero, ¿cómo? Y sí, porque nació el 1 de enero. ¿Qué dice el santoral? 1 de enero, circuncisión del Señor. El papá no sabía lo que significaba eso, pero le puso así, circuncisión del Señor Gutiérrez. En Y esto- Corrientes Bueno, Dani, había un pobre hombre que nació el día de Santa Ana y le pusieron Ano. Le decían Don Anito. bueno, tenemos un minuto más. No sé si queda alguna pregunta concreta que quieran hacer y si no, bueno, cerramos acá. Le agradecemos a Dani. Bueno, muchísimas gracias, Dani. No, gracias a ustedes. Perdón, ¿alguien estaba diciendo algo? Bueno, gracias, Dani. Y yo les comento por el chat las próximas fechas y ya vamos poniendo también fechas para la próxima clase, que sería, como habíamos dicho, la clase de Nehama sobre tanto la interpretación de tumbas como el tema de interpretación de fechas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Impresionante grupo, impresionante clase. Chao. Chao, Muy chao. bueno, muchas gracias. Chao, Chao, gracias. muchas gracias. Chao, nos Dani, vemos. realmente
te quiero felicitar. Una gran presentación de un tema muy interesante y todo muy bien dicho. Y realmente te felicito y te agradezco. Gracias. A través de Guillermo podemos compartir la presentación, ¿no es cierto? Guillermo, me preguntaste si se puede compartir la presentación. Esto se va a subir al YouTube de Ivo. Está bien, bueno. perfecto. Perfecto. No, pero yo hablaba el PowerPoint al Drive. Lo ponemos en el Drive y les mando el link. Sí. Que Sí, que bueno, Daniel, mucho más extenso, está publicado en un libro. Mucho más Daniel, si extenso. querés, porque Power, faltaban 2 diapositivas que vos dijiste. Sí, Mandame el nuevo, mandáselo a Silvia y ella lo sube al Drive. de acuerdo. De acuerdo, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta la próxima.